Ave María Purísima, sin pecado concebida. en este cuarto domingo del tiempo del Adviento tenemos como tema el nacimiento en las tres lecturas, tanto en la primera, en el pasaje de la segunda lectura y también en el Evangelio. Isaías anuncia a un rey que iba a nacer alguien que iba a restaurar todo, que iba a instaurar un reino. Y este gobernante celoso de su trono, de su categoría de rey, porque pensaba que iba a ser destituido, se obstinó, se cerró a estar abierto a la llegada de ese Mesías. No, yo no voy a aceptar otro rey. Y allí esta persona hizo la opción incorrecta, porque ese niño que nacería, no era para destruir, sino para restaurar. No venía para pelearse, sino para hacer la paz. Venía a unir a todos los seres humanos. San Pablo habla de la ascendencia de Jesús en la segunda lectura. Es de ascendencia davídica. Y eso es gracias a José. Y José que aparece en el Evangelio hoy como un prototipo de creyente. En el Evangelio el ángel le revela a José que el hijo que él tenía que acompañar provenía del Espíritu Santo. Y les invito un rato a detener nuestra vida y a situarnos en el lugar de José. Ñañi imagina, mira ñande la José situación peñaira. O ñande te noticia, ñande ya podía que eres jewa. Él tenía dos opciones. Uno era decidir la vida de María, porque era una cultura eminentemente machista, en donde la mujer era incluso considerada un objeto del varón. Él denunciándola, ella iba a ser condenada. Pero José hubo calculado, y decidió él quedar como el malhechor. Ahí el ángel interviene, y le dice, no, ni que Jedi. Y él, después del discernimiento, tomó la decisión correcta. Vivimos en una sociedad en donde hacia la mujer tenemos muchos atropellos, entre ellos el fenómeno del feminicidio. La cuñangüera en manos de hombres. Ahí tiene la androcidio por suerte hoy allá. Pero como hay que ver en la sociedad, la cuñangüera ¿Por qué? Porque vive una sociedad violenta. En nuestro pueblo nosotros hemos tenido hace unos años la experiencia de una madre de familia, de Mirta. Pero por la gracia de Dios se esclareció ese caso y el autor, según la justicia, ya está condenado, está en la cárcel, ya está pagando su pena. Entonces, al menos hubo una buena sanción. Pero hay mucho potencial y mucha proyección de esta cuestión en donde el varón quiere decidir a veces la vida de la mujer. Si las personas tuviesen la actitud contraria a este rey a quien Isaías anunció el nacimiento del Salvador, no vamos a tener nada de lo que tenemos de malo en la sociedad hoy día. Y si más hombres asumiesen el perfil de José, vamos a tener mujeres amparadas y nunca ultrajadas ni maltratadas. Apela al mensaje cristiano, en la iglesia siempre nos alienta a esta cuestión. Y José fue alguien que cooperó en la historia de la salvación desde el silencio. Él nunca predicó en palabras, pero predicó en obras bien concretas.
Y José lo pasó difícil. Recuerdo que en la experiencia de los ejercicios ignacianos me tocó meditar la vida de José todo un día. Y yo tuve la situación que me dice de imitanas ella en bae. Upe mitad no se movió yo yucasem. Yo estaba en Galilea tranquilo. Le revela al ángel que tiene que irse a Belén de Efrata. Cruzaba y en esa época no había vehículos, burritos, ahí, hoites, guatajacu. A nosotros nos está agobiando este calorcito de aquí, pero nada es comparado con el calor del desierto. Y eso José se fue atravesando con María y Jesús dentro de María. Se fue, llegó a un pueblo y nadie le recibió. Tuvo que ir entre animales a recibir a ese niño, que no era suyo. José, ¿por qué me tienes así? Pero él callado. Cuando nace el niño, le dice otra vez el ángel, socio, es de Egipto, otra cultura, otras costumbres, monburiguente. Oye, José, no estaba medio sentado ahí. Bueno, ya vamos a la perseguía, que es llegar donde vaya. Ya llegué José a Jesús a María. Oye, ¿cuántas cosas habrá pasado por la mente de este hombre? Pero en la mente de este hombre siempre estuvo Dios. Siempre Ñandeyara estuvo presente. Por eso fue dócil y por eso obró coherentemente. Y cuando vino a su pueblo empezó a trabajar honradamente. Y en aquella sociedad se le calificaba a una persona por la vida de su familia. Por eso en la Sagrada Escritura nosotros leemos Jesús, hijo de José. Y eso denotaba la profesión del Mesías, era artesano y que era hijo de un buen padre, de alguien trabajador honesto. Ese era el título de Jesús. De él no se decía en la sociedad hebraica Jesús, hijo de Dios, no. Jesús, hijo de José. Y Jesús tuvo un excelente catequista. Su catequista fue José. Porque en la cultura israelita, el niño desde que nace hasta los 5, 6, 7 años, pasaba mucho tiempo con mamá. ¿Para qué? Para alimentarse. Después pasaba con papá. ¿Para qué? Para aprender la Biblia, la Sagrada Escritura, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y aprender una profesión. Jesús fue artesano, carpintero se le dice también, porque su papá era eso. José o educa a Jesús. ¿Y cómo resultó este hijo? A los 12 años tenía suficiente capacidad para discutir sobre la Escritura. Eso es porque su papá le preparó. El conocimiento que Jesús tuvo de la Escritura es gracias a las enseñanzas de José. Esto es una etapa que pocas veces a veces nos habla, pero y tu calidad, y calidad, obvio que estaba la dimensión divina, pero como ser humano Jesús fue excelente. ¿Por qué? Porque tuvo una familia que le ayudó a ser bueno, a ser coherente, a ser sacrificado, a ser honesto. Por 30 años, de los 30 años seguramente, fácilmente 12 o 10 años, Jesús mantuvo a su mamá con su trabajo. A Jesús nadie le regaló nada. Él se esforzaba para llevar adelante la vida en Nazaret. Y después se tuvo que despedir de su mamá para ir a su misión. Pero José fue fundamental en la historia de la salvación. Y no dijo nada. Tuvo acciones concretas. Eso es lo que se nos llama hoy a meditar. Y lo tuvo difícil, pero no puso excusas como nosotros lo ponemos. Qué lindo sería que en este pueblo eminentemente agrícola, los padres de familias se comprometiesen también a esta dimensión, sentarse con los hijos, a educar. Nunca es tarde. Eso es lo que ansiamos. Y qué diferente sería esta sociedad si en vez de rechazarle a Dios como este rey, le recibieran a Ñandeyar. Le dijeran, te abro mi vida, te abro mi corazón, te abro mi familia,
te abro mi pueblo, te abro mi trabajo, la situación de mi vida. A ver, ya era una segunda y por ahí un año por Jesús se abrió a Dios y sabemos de José, sabemos cuál fue el resultado. Jesús también se abrió a su Padre Dios, sabemos cuál fue el resultado. María se abrió a Dios, sabemos cuál fue el resultado. Entonces, les aliento, hermanos, en esta insistente espera del Señor, a asumir en esta semana las actitudes propias de José, ya en la proximidad del nacimiento del niño Dios. Y las preguntas que vamos a llevar para nuestra meditación tienen que ser: ¿qué me falta para encarnar las actitudes propias de José? ¿Y en qué situaciones de mi vida yo pongo excusas? Soy obstinado, acá y rechazo a Dios en mi vida. Y ese Dios hecho hombre, que nació de la ascendencia real, es el verdadero Dios, Rey y hombre, Jesucristo, que viene a querer instaurar su reino hasta el día de hoy a través de nuestra incursión en la vida familiar, comunitaria y también social. Y estamos llamados a superar ese gran drama que tenemos entre la disociación de la vida personal con la vida social. A veces en un templo somos muy entregados a Dios, pero afuera somos muy entregados al mundo. Y esa dicotomía hay que superar, hay que ser una sola persona, así como lo fue José. Él no fingió nada, él no simuló nada, fue tal cual como Dios lo eligió, como Dios lo llamó y como Dios lo ocupó. Ave María Purísima, sin pecado concebida.